¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law Group. Nos gusta y nos apasiona la ley y la tecnología. Nos gusta hablar del marco, los marcos jurídicos de nuestra sociedad y la tecnología digital. Nos gusta tener la capacidad de enfrentar retos para comprender una sociedad digital que se transforma, que marcan nuevos paradigmas y que esos paradigmas impactan en la economía, en la sociedad, en la cultura, en el orden jurídico, por supuesto. Quiero agradecer a mis queridos amigos Alejandro Luna, Juan Carlos Luna, los hermanos Luna, por este espléndido evento. Tienen ya varios años siendo unos curiosos promotores y cómplices de la conversación sobre el derecho y la tecnología digital. Por esta razón, yo les quiero agradecer la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes a distancia, pero con la misma pasión con la que presentamos todas las conversaciones que realizamos en Iberoamérica cuando hablamos de marcos jurídicos que se enfrentan a estos nuevos paradigmas. Voy a comenzar con mi presentación el día de hoy y les comparto una pequeña presentación. Derecho digital. Estado y constitucionalismo digital. Yo sé que también vamos a terminar hablando de Legal Tech, la gestión de la actividad jurídica utilizando los recursos de la tecnología digital, pero no quiero dejar pasar la siempre estimulante oportunidad para que reflexionemos qué es lo que está sucediendo con nuestra sociedad digital hoy en día. A lo largo de los años hemos hablado de múltiples materias que tienen que ver con la tecnología. Hemos hablado de propiedad intelectual, de propiedad industrial, de transferencia de tecnología. Hace muchos años yo comencé siendo abogado de propiedad industrial. Poco tiempo después tuve la oportunidad de ver nacer la materia de protección de datos personales con el profesor Davara en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Al poco tiempo después tuve la oportunidad de conocer y de trabajar muy de cerca con temas de derechos de autor en las materias editoriales, publicaciones, pero también fonográficas. Estudié la materia de Derecho de las Telecomunicaciones, pero también la materia optativa de Derecho de la Radiodifusión, cuando la materia era una materia independiente. Poco tiempo después, estas materias de tecnología fueron involucrando a otras más, como la materia de protección al consumidor, y de manera más reciente empezamos a hablar incluso hasta de derechos digitales, o en su caso, como yo lo he propuesto, un poco epistémicamente desde el enfoque constitucional, empezar a hablar del constitucionalismo digital. Los abogados que nos dediquemos y que trabajemos en materia de tecnología, tenemos el enorme reto no de saber solamente una de estas materias, sino comprender el horizonte que regula al fenómeno de la tecnología digital. Y por supuesto, aprovecharlo al final del día en nuestras oficinas, en la gestión de nuestra actividad profesional. ¿Dónde comienza todo? Eh, esta, Esto tiene que ver con la capacidad que los abogados tengamos hoy en día para involucrar a otras materias que no necesariamente sean derecho, pero que nos permitan aproximarnos al fenómeno tecnológico con un enfoque jurídico. Jürgen Habermas, un filósofo de la comunicación alemán, miembro de la Escuela Alemana de Filosofía, decía que existe un nuevo paradigma en la sociedad, hay un nuevo paradigma en la sociedad cuando éste tiene la capacidad, un fenómeno, un hecho o una creencia tienen la capacidad de afectar e impactar en la economía, en el orden jurídico, en la cultura y por supuesto en la sociedad. Cuando un hecho o una creencia son capaces de alterar, modificar de manera directa e incluso casi colapsante a la economía, al orden jurídico y a la cultura, estamos frente a un nuevo paradigma. Y cuando uno está frente a un nuevo paradigma, uno no se detiene, sino que uno lo comprende, lo estudia y comenzamos el siguiente paso.
podemos avanzar. Estamos frente a un nuevo paradigma, entonces podemos avanzar. ¿Cuáles son los paradigmas tecnológicos de los últimos 40 años, a los que nos hemos enfrentado los últimos 40 años? El primero de ellos es el fenómeno de la digitalización. Todo lo que pueda ser digitalizado será digitalizado. Ustedes tienen, sobre todo los abogados que tengan mi edad, incluso algunos mayores, recordarán que por ahí en los años, a finales, en la década de los ochentas, éramos felices viendo en las películas norteamericanas teléfonos gigantes que parecían refrigeradores y que empezaban a tener estos elementos de digitalización, pero sobre todo veíamos el fenómeno de la digitalización en los despachos de abogados con el fenómeno del fax. Lo primero que se digitalizó fue el fax. Los papeles, la comunicación que teníamos por el teléfono, los mejores despachos del mundo, pero sobre todo cuando uno sentía que ya era un despacho internacional es porque tenía uno un fax dedicado las 24 horas del día a recibir documentos de todas partes. El papel fue lo primero que se digitalizó. Eventualmente, también durante los años 80, la década de los 80, se empezó a digitalizar todo. La música, empezaron a llegar los discos, los CDs, los disquetes donde se guardaba información, y se portaba la información, se digitalizaban y eventualmente el fenómeno de la digitalización no ha parado, no se ha detenido. Uno de los últimos paradigmas que vamos a ver, que es justamente la virtualización, tiene que ver con que ahora incluso la digitalización puede digitalizar hasta la vida misma en un mundo paralelo denominado realidad virtual. Después, el siguiente paradigma al que nos enfrentamos es la comunicación móvil. Esta sí, les decía, con los primeros dispositivos móviles que veíamos en las películas, habrá seguramente gente muy joven en la audiencia, pero había una película que se llamaba Lethal Weapon, Arma Mortal, donde aparecía Mel Gibson con un teléfono que parecía refrigerador y lo portaba por todos lados, cargaba un portafolio que era la pila portátil y después el teléfono, y eventualmente cuando llegaron estos teléfonos a nuestros automóviles, era sinónimo de categoría portar la comunicación móvil. En 1983, un filósofo francés llamado Jacques Attali, que fue miembro del proceso de construcción de la Europa contemporánea que conocemos, brazo derecho de François Mitterrand, fue presidente del Banco de la Unificación Europea, decía este filósofo Attali, que todavía vive y es extraordinario, que en el futuro contaremos con dispositivos móviles donde vamos a aportar toda nuestra información personal e incluso podremos portar información sobre nuestra vida y sobre nuestra muerte. Jacques Attali veía a muy largo plazo y tuvo mucha certeza cuando hablaba de estos dispositivos móviles que hoy conocemos como smartphones. Eventualmente llegó el Internet, producto del Departamento de Investigación de la Defensa norteamericana, el DARPA, que fue el sistema de comunicación que eventualmente utilizaron las universidades norteamericanas en los Estados Unidos y que generó la red de redes. La madre de las redes de interconexión fue el Internet y que se montaba sobre las redes de telecomunicaciones donde venía la comunicación móvil. El Internet entonces nace y es otro de los grandes paradigmas que impactan en la economía, el orden jurídico y la cultura. La banda ancha. La banda ancha, por supuesto, no es un grupo norteño, la banda ancha no es un grupo musical, la banda ancha no es tampoco el Internet. La banda ancha es la enorme capacidad para transferir masivas cantidades de datos y de información a través del Internet. Puede haber un Internet con banda angosta, pero la banda ancha es hoy en día uno de los grandes paradigmas que ha alterado además la forma en que consumimos información. Gracias a la banda ancha podemos hoy en día ver televisión en alta definición o en 4K o en 8K y eventualmente en los nuevos formatos de realidad virtual que vamos a poder tener. La banda ancha entonces es otro de los grandes paradigmas que además ha moldeado nuevos modelos de negocio y ha generado nuevas formas de comunicación entre nosotros, nuevos negocios y también nueva regulación y nueva legislación. La convergencia es un fenómeno que se empezó a dar en el 2006 aproximadamente, que en pocas palabras quiere decir que todo lo que pueda transportarse en una plataforma de comunicación se puede transportar en todas. Satélite,
internet fijo, internet móvil, pero eventualmente incluso hoy en día tenemos internet que nos lo proveen los equipos de Blu-ray, de DVD o incluso los equipos multimedia o los gaming. Hoy en día la convergencia nos permite tener de manera omnímoda y bajo cualquier plataforma de comunicación todo tipo de señal de internet y se puede converger todo tipo de señales de información. Esto incluso ha provocado la construcción de muchos grupos multimedia a lo largo de todo el planeta. Es frecuente que empresas de telecomunicaciones compren o se asocien a empresas de contenido o empresas de contenido se asocien o compren empresas de telecomunicaciones. Uno de los primeros casos al respecto fue el caso de Comcast y Universal, donde el sistema de cable compró, se tragó al elefante que era Universal. Y hoy en día tenemos empresas como Amazon que se ha comido a otras empresas, a Metro Golden Mayer, por ejemplo. Tenemos el siguiente paradigma es el cómputo. El cómputo tiene una base sólida, la capacidad de procesar información de forma masiva, de forma extraordinaria. Todo lo que se pueda procesar se procesa a partir de estos pequeños procesadores de silicio que dieron origen incluso a un gran valle en los Estados Unidos que se llama el Silicon Valley. En 1968, Gordon Moore, quien fue el fundador de una empresa extraordinaria llamada Intel, tuvo la visión de decir que cada 2 años se va a duplicar la capacidad de procesamiento de cómputo, es decir, se va a duplicar la capacidad de procesar datos. Desde 1968 hasta el día de hoy, eso ha sucedido inevitablemente. Es más, ahora, en los últimos años, ya la ley de Moore empieza a colapsar porque se comienza a duplicar la capacidad de procesamiento de datos cada año. Los procesadores de cómputo que tenemos hoy en día, que comenzaron hace ya muchísimos años, casi 60 años, han llegado a un nivel de desarrollo absolutamente extraordinario, donde ustedes han visto en los últimos meses en la bolsa de valores que dentro de las empresas más grandes del planeta se encuentran las empresas de procesadores de cómputo, particularmente una de ellas que es Nvidia, que por alguna razón circunstancial que tiene que ver con los aspectos visuales, es particularmente propicia para la inteligencia artificial generativa, ya hablaremos de ello un poco más adelante. Después viene la nube. La nube son esto, mientras estamos platicando en este instante, mientras ustedes están viendo sus dispositivos móviles, hay un elefante en la habitación. Y el elefante en la habitación es la nube. Todo aquello que media e intermedia nuestra comunicación, pero sobre todo, ya no solamente almacena datos, los procesa. Tiene la capacidad de procesar y almacenar enormes cantidades de datos y sobre todo hoy en esta época de la inteligencia artificial, transformarlos en sistemas de entrenamiento y de reconocimiento de inteligencia artificial. Todos los data centers que tenemos hoy en día son de una generación que no existía, que solamente almacenaba, que gestionaba para hacer una que genera procesos de transformación digital acelerada, pero sobre todo liberan masivas cantidades de inteligencia artificial en esta primera etapa de la inteligencia artificial. No hemos llegado por mucho al momento de madurez de la inteligencia artificial que va a necesitar procesadores de cómputo del doble, del triple o del cuádruple de las capacidades que tenemos hoy en día. La nube entonces, los data centers, es el siguiente gran paradigma que está transformando a nuestra civilización. El Internet de las cosas, todo puede ser medido, todo puede ser identificado, todo en el mundo digital puede señalarse, identificarse y medirse. El Internet de las cosas es probablemente una de las tecnologías más usadas. Ustedes no se dan mucho cuenta de ello hasta que empiezan a recibir feedback, información sobre sus hábitos, sus costumbres, sus deseos más profundos y se les empieza a perfilar digitalmente. El siguiente gran paradigma que transforma nuestra sociedad es la ciencia de datos. Bueno, si tenemos datos, pues entonces, si tenemos Internet de las cosas, transformemos esos datos en información. Y la ciencia de datos tiene la capacidad para transformar todos los datos en información. Los datos no son información. Podemos saber que alguien es chaparro, alto, güero, blanco, que vive en tal lugar, pero la información nos va a empezar a identificar
quién es, cómo se llama, qué le gusta, dónde quiere ir, a qué le tiene miedo, y cuál puede ser la probabilidad de sus movimientos y de sus conductas. Pero si ya tenemos toda esta información, viene la inteligencia artificial que son procesos que, como ustedes lo saben, no son nuevos, pero que han evolucionado particularmente y a partir de la ley de Moore. Y ahora que ya saben que la ley de Moore tiene esta capacidad para prever la duplicación de procesamiento de datos cada 2 años, ya saben dónde vamos a estar en 2 años, y dónde vamos a estar en 4, y dónde vamos a estar en 6, y dónde vamos a estar en 12 años en materia de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial son procesos digitales que nos permiten analizar a tiempo real y bajo distintos procesos de razonamiento que tratan de emular la inteligencia humana, todo el entorno digital. Entonces, hoy en día, este es uno de los grandes temas de debate. Lo tocaremos en un momento más de una manera tangencial, porque no es la intención de esta plática el día de hoy, dedicarnos solamente a la inteligencia artificial. Y por último viene una tecnología que está creciendo fuerte, que es la realidad aumentada, la realidad virtual, que además se viene a integrar con la nueva generación de satélites de baja órbita que vienen hoy en día a transformar los sistemas de conectividad del planeta. Fibra óptica, realidad virtual, realidad aumentada y satélites vienen a ser las últimas tecnologías que están transformando a nuestra civilización. Pero nos tenemos que preguntar por qué en este momento de nuestra civilización estas tecnologías están llegando. Bueno, estas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, no tendríamos acceso a ella, no podríamos aproximarnos, ni tendrían el auge que tienen hoy en día si no es a partir de las redes de conectividad, la infraestructura digital o lo que antes se conocía como las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones son una tecnología que avanza, son una tecnología que masifica las tecnologías digitales y esta es verdaderamente la gran ola que masifica la tecnología digital. Hay un libro espléndido de Mustafa Suleimán sobre inteligencia artificial que se llama La ola que viene. Bueno, antes que esa ola que viene, la ola que vino y que ya está con nosotros es la ola de la conectividad. Esto comenzó más o menos en 1980. Las redes de telecomunicaciones como tecnologías duran aproximadamente 10 años y aquí pueden ver un teléfono, un telefonote, un teléfono que parece refrigerador, que es de lo que les comentaba, que solamente era 1G porque es voz. Luego llegó el teléfono 2G, que era voz y SMS, los mensajes cortos. Muchísimos teléfonos Nokia, muchísimos teléfonos Sony que se utilizaban en aquella época, hasta que llegó una tecnología muy interesante que fue la primera que nos aproximó al mundo digital, que fue la tecnología 3G. Particularmente, no porque pudiéramos navegar en el mundo de Internet en este dispositivo móvil, porque tenía angosto de banda, no era banda ancha. Era una primera aproximación al Internet móvil que era muy lento, tardaba mucho en bajar la información y era sobre todo costosísimo. Bajar una página de Internet costaba mucho dinero, ya no digamos el tema de la voz. Pero lo que sí tenía esta tecnología era la oficina móvil. Todas sus redes sociales, descarga y edición de documentos en línea se hacían aquí. Uno se podía parar en cualquier lugar, editar documentos, preparar Words, incluso hasta PowerPoints, pero sobre todo mandarlos a tiempo real en cualquiera de las redes, en los correos electrónicos y manejar nuestras propias redes. Era una tecnología profundamente segura, era prácticamente imbatible y era imbatible digamos, en contra de los ciberdelincuentes. Era extraordinaria esta tecnología. Y después vino una tecnología. Por cierto que aquí las fotos están al revés. La foto de 4G la tengo en 3G y la de 3G en 4. Pero bueno, la tecnología 4G yo siempre la tengo que explicar a partir de un ejemplo muy preciso. Cuando el presidente Barack Obama toma la presidencia de los Estados Unidos, entra con tecnología 3G. No soltaba su BlackBerry hasta que cuando 8 años después, él sale con un Samsung 4G LTE. Cuando el presidente Barack Obama entra como presidente de los Estados Unidos, todas las plataformas de Internet tenían solamente 200 millones de usuarios en escritorios. Cuando sale el presidente Barack Obama
con su teléfono Samsung 4G, todas las plataformas de movilidad tenían más de 2.000 millones de usuarios y eran globales. Esto fue un primer cambio en el mundo de la conectividad. El mundo digital que conocemos el día de hoy es hijo de la tecnología 4G. Esto es lo relevante, digamos, en el mundo de las redes las antiguas redes de telecomunicaciones. El ingeniero Carlos Slim dice que el mundo de la infraestructura digital es el mundo, es el sistema nervioso de nuestra civilización y tiene absolutamente toda la razón. Y después viene una tecnología 5G que ya les explicaré en un momento más. ¿Qué sucede con este mundo tecnológico? Que todo esto, todas las fronteras colapsan. Yo les decía que la materia de radiodifusión, el mundo audiovisual, el derecho de la radiodifusión, el mundo de la propiedad intelectual, el mundo del derecho de las telecomunicaciones, la protección de datos personales, el mundo de protección al consumidor, incluso el mundo de los órganos regulatorios, ¿no? Todo esto, todo este mundo comienza a colapsar en sus fronteras. Hoy en día nos hemos preparado para ser abogados especialistas de una materia en propiedad intelectual, en protección al consumidor, en telecomunicaciones, en sectores regulados, pero en protección de datos personales, en materia constitucional, pero desafortunadamente un abogado tecnológico tiene que saber de todas las materias. Aquí pueden ver un poco esta idea. Tenemos una nueva generación de derechos constitucionales, algo que yo denomino constitucionalismo digital. Tenemos una nueva materia de protección al consumidor en el mundo digital. Derecho informático, el viejo derecho informático que ha venido tratando de sobrevivir hoy en día, el tema de derechos digitales. Europa inventó una ley que se llama Ley de Mercados y Servicios Digitales, por la cual ahora los Estados Unidos están castigando a Europa. Hay una sobreregulación del mundo digital en Europa. Se está regulando la inteligencia artificial, se regula la competencia económica. Tenemos que saber de propiedad intelectual, de protección de datos personales y de privacidad. Uf, qué cantidad de materias tenemos que manejar como abogados. Y todo esto tiene que ver con nuevas cadenas de valor. El mundo digital tiene la enorme capacidad para inventar nuevos modelos de negocio, nuevas cadenas de valor. Las TIC y las telecom juntas denuncian ineficiencias en la cadena de valor. Todo aquello que no sirve lo denuncian las tecnologías de la información. En el antiguo viejo mundo de la industria discográfica, cuando se fabricaban los discos, se ponchaban los discos, se duplicaban los discos, se mandaban a fábricas, a maquiladoras complejas donde se imprimían las cajas, se metían en cajitas de cristal Jewel Box, se empaquetaban, se metían en cajas más grandes y se mandaban 50, 100 discos a una tienda Sanborns a Tijuana después de 48 horas de viaje. Llegaban los discos en la madrugada, se sacaban de sus cajas y se metían en los inventarios de las tiendas y se daban de alta y se colocaban ahí. Bueno, pues ahora, hoy en día, todos esos pasos, que son como 50 pasos en la cadena de valor de la industria del fonograma, se eliminan cuando un joven en su estudio doméstico, en el cuarto de su casa, produce un disco de música pop. Se mete a Spotify a la división de contratos y de temas de representación legal, firma un contrato de distribución, le dicen cuánto va a ganar su regalía y su fonograma sale distribuido a nivel global a tiempo real sin necesidad de intermediarios. Las TIC, las tecnologías de la información y las telecom juntas denuncian las ineficiencias en las cadenas de valor. Blockbuster desapareció, Netflix que me entregaba los videos a tu casa, comprendió el modelo, desapareció los VHS y se metió a la plataforma, a la descarga digital de los videos y generó nuevos modelos de negocio. Spotify, Tidal, Rhapsody, todas estas son nuevos modelos de negocio. Todo lo que sea digital será digital. Por lo tanto, incluidas las cadenas de valor, pero también la política pública, el mundo editorial. Ahora lo vamos a platicar un poquito más. Todas las cadenas de valor e incluso la política pública se están transformando por la innovación tecnológica. Los economistas y es muy importante, aunque seamos abogados, tenemos que conocer y comprender, insisto, otras materias.
la materia tecnológica, por su propia naturaleza, epistémicamente nos obliga a ser multidisciplinarios. En economía hay algo que se llaman externalidades. ¿Qué es una externalidad? Todo aquello que nace y que no esperábamos que naciera. Todo aquello que surge y que no esperábamos que surgiera, pero que surgió. Y hay, por supuesto, externalidades positivas y externalidades negativas. Por ejemplo, en el mundo digital hemos atacado profundamente el mundo de la piratería. Ustedes veían que en cada estación de metro había señores que vendían por 25 pesos, 30 pesos o 100 pesos USBs o discos con 10,000 tracks. Bueno, pues ahora si ustedes pagan 100 pesos al mes en Spotify, Tidal, Rhapsody, Apple Music, Qobuz, etcétera, tienen acceso a millones y millones de tracks con una calidad extraordinaria que ya no es calidad de música MP4. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas externalidades? La innovación constante. Estamos en un mundo de innovación constante. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual estableció el año del 2023 como el año donde se habían registrado la mayor cantidad de patentes en la historia de esa institución, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Te conectas y estás innovando. Te conectas a Internet y estás en un proceso inevitable de innovación. Las redes de telecomunicaciones se transformaron en mercados. Los mercados de las redes de telecomunicaciones se volvieron globales, abogados. Y surgen cosas como la era del acceso. Mi hija ya no quiere tener los libros de mi casa, ya no quiere los discos que tengo aquí atrás en mi espalda, los LPs, ella quiere acceso a las plataformas musicales, ya no quiere libros físicos, quiere Kindle Unlimited, donde paga 100 pesos al mes y tiene millones de libros y los descarga y los baja, los lee. Ya no quiere la propiedad del automóvil, eso es positivo para mí y para mi economía. Quiere el derecho al acceso del transporte con un Uber, con un Didi, con alguna de estas plataformas. Y entonces surge la era del acceso. También surge la era de la economía colaborativa, nuevamente. Tienes un par de tenis, patinetas, bicicletas, un automóvil y te puedes meter justamente a Uber, a Didi o a Cabify. Pero además, Uber, Didi o Cabify, para los abogados que sean abogados de estas empresas, les van a dar préstamos para que se compren un carro mejor, unos tenis mejor, una motocicleta mejor, una bicicleta mejor, o para que tengan dos carros, tres, cuatro o cinco, o para que la tienda de la esquina y la farmacia mejoren y hagan inversión en su sistema y puedan entregar mejor productos. Son las primeras pymes digitales de nuestra civilización, las plataformas de movilidad, no como lo que acaba de suceder. Y otro día hablaremos con la nueva regulación que les impusieron a las plataformas de movilidad para que registren en el Seguro Social a estas pymes digitales que además subcontratan y subcontratan a otros trabajadores. Esta es una forma de ahogar la innovación, el no comprender, y ahorita vamos a ver esto en las siguientes externalidades negativas. Todo es digital, hay un costo marginal cero en el mundo digital, pero aquí viene lo interesante. Hay una tensión entre el orden jurídico y los nuevos modelos de negocio. Las viejas estructuras industriales, jurídico-industriales, en contra de una sociedad digital que está innovando nuevos modelos de negocio. Europa, la vieja sociedad industrial que creó al derecho laboral, al derecho comercial, al derecho civil, entre otros, no comprende el mundo digital ni la innovación. Por lo tanto, pretende regular nuevos modelos de negocio de una sociedad digital bajo estructuras jurídicas antiguas y precarias de una sociedad industrial. Este es, por ejemplo, el debate, insisto, entre Uber, Didi y Cabify. En Europa dicen que los trabajadores de Uber y Didi necesitan sindicato y necesitan establecer ese tipo de estructuras laborales porque además se está precarizando el trabajo. En América Latina, con el PIB per cápita 4 veces abajo, a eso le llamamos combatir pobreza, generar logística de barrio, generar empleos y dinamizar la economía de las ciudades. Hay, por lo tanto, una tensión, insisto, entre el orden jurídico y los nuevos modelos de negocio, y hay un conflicto entre derechos humanos y competencia económica. Temas nuevos que no existían. Por ejemplo, Colombia, en plena pandemia, el órgano de competencia económica declaró que Uber tenía poder sustancial de mercado en contra de los taxistas tradicionales por la plataforma digital y entonces le exigió a las empresas de telecomunicaciones que expulsaran de Internet en Colombia a Uber. Bueno, hubo que repensar eso,
porque el derecho de acceso a Internet es un derecho humano, ¿estamos de acuerdo? Y el derecho de acceso a Internet es un derecho humano porque habilita todos los derechos fundamentales en el mundo digital. Quiere decir que una decisión de competencia económica estaba por encima del ejercicio de los derechos humanos en el mundo digital. Estos son el tipo de debates que vamos a ver próximamente. Temas que tienen que ver con la libertad de expresión y el derecho a la información, como los que estamos viendo hoy en día entre Brasil, Estados Unidos y Europa. Estados Unidos tiene una forma de interpretar la libertad de expresión, Europa tiene otra, y ahora Brasil nos ha dicho que tiene otra forma de interpretar la libertad de expresión. La palabra libertad de expresión, como la palabra democracia, es polisémica. En Occidente se interpreta de formas distintas, en Europa de una forma, en Estados Unidos y en Brasil de otra. Es la era entonces del acceso y de la economía colaborativa. El mundo 5G viene, es una nueva sociedad de más infraestructura, es el mundo que estamos viendo en este instante de data centers y de inteligencia artificial. 5G es 100 veces más rápido que 4G. México desafortunadamente no tiene un 5G porque no hemos tenido una licitación 5G de a de veras. El IFT, en paz descanse, antes de digamos, de desaparecer, trató de generar una licitación, no se pudo, los costos del espectro son carísimos en México, no hay quien participe por esta razón y por lo tanto no tenemos un 5G decente, es un 4G plus, digamos. Pero 5G de veras es 100 veces más rápido que 4G y esto permite la habilitación de servicios como la inteligencia artificial. Pero para esto necesitamos más data centers, necesitamos 10 veces más fibra óptica, entre 10 y 100 veces más data centers y mucha infraestructura digital. El mundo, la sociedad digital y la sociedad de la inteligencia artificial no van a nacer si nos falta infraestructura. Y a México le falta conectividad y le falta mucha infraestructura digital. Y voy terminando un poco hablando del tema de derechos digitales. Europa tiene una perspectiva muy particular sobre el mundo de los derechos digitales que no comparto. Les voy a explicar mi punto de vista sobre la materia. El tema es, para mí, razonablemente sencillo. El derecho de acceso a Internet es un derecho fundamental, está en el artículo sexto de la Constitución, pero sobre todo la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2012 lo reconocieron como tal. 16 países en América Latina adoptaron esta decisión, México lo incorpora en el artículo sexto. Si el derecho de acceso a Internet es un derecho fundamental, quiere decir que es un derecho habilitador, es un derecho llave para habilitar todos los derechos fundamentales del mundo, en el mundo digital. Educación, salud, acceso a la cultura, etcétera. Todo lo que usted, identidad, etcétera. Todos los derechos fundamentales en la Constitución se habilitan por el derecho de acceso a Internet. Por lo tanto, es un derecho que tiene un concepto de tiempo, siempre conectado, siempre conectado. Tiene un concepto de espacio en todas partes, siempre conectado en todas partes. Esto quiere decir el derecho de acceso a Internet. ¿Para qué? Para habilitar todos los derechos fundamentales, generar innovación, creatividad y una sociedad con economía digital. Para esto existe el derecho de acceso a Internet y nace la persona digital. Esto para mí es el tema más importante con el que estoy cerrando esta plática con ustedes el día de hoy. Por lo tanto, nace el Estado digital que busca precisa de la transformación digital y que va a obsequiar bienestar digital a la persona digital. Esto impacta en la democracia, en la pluralidad, en la libertad de expresión, en la libertad de prensa, en la transparencia y el acceso a la información pública, cosa que no tenemos. Pero también tiene que ver el acceso a Internet, es un habilitador de todos los derechos fundamentales en materia de protección de datos personales, trabajo, libertad de expresión, educación, acceso a la cultura, en fin. Pero también habilita el mundo de la economía digital. Tenemos comercio digital, inclusión financiera, competitividad, innovación y acceso a mercados globales. Y sobre todo habilita algo que es el gobierno digital o el e-government, servicios públicos en línea, registro civil, cédula, identidad, pasaportes, impuestos. El mundo del Estado, la burocracia digital, tiene que ser eficiente. Los poderes del Estado tienen que facilitar y acceder sus servicios al ciudadano a través de un gobierno digital. Y esto un poco va siendo el concepto con el que voy a ir cerrando mi plática el día de hoy.
Este es un summit de Legal Tech y el uso de las tecnologías digitales en el uso y la gestión de la actividad profesional es vital. Pero no solamente en la oficina del abogado, sino también en la prestación del servicio público, del servicio de justicia. Todos los tribunales tienen que estar capacitados para ofrecer justicia en línea. Ustedes recordarán que durante la pandemia hubo un momento tan importante, tan solemne como un poco lleno de hilaridad, que es cuando el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia inició alguna sesión en Zoom y decía, bueno, hemos llegado a la modernidad, al mundo digital, estamos dando justicia digital, justicia en línea. No, estaban en Zoom. Eso no es justicia digital. Tendríamos que tener el tema del expediente judicial, tendríamos que estar preparados para desahogar audiencias en línea, tendríamos que tener la infraestructura de conectividad para que todos los tribunales tengan los anchos de banda, la conectividad, la comunicación sólida para la gestión de los expedientes, los trámites, el control de los términos, de los plazos, de la evaluación, de la búsqueda de información en línea, utilizando también inteligencia artificial. El mundo del derecho tiene mucho que implementar y mucho que razonar hoy en día en materia de gestión, tanto para prestar el servicio de justicia como en el mundo de los abogados, para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes, no solo en la búsqueda de la información, en el análisis, en la construcción de soluciones, utilizar siempre las mejores herramientas jurídicas. Y como una recomendación para los abogados postulantes, yo creo que este es uno de los momentos más fascinantes, no solamente para gestionar los grandes despachos, como los pequeños despachos, como un abogado que trabaja de manera solitaria, utilizar las tecnologías de la información, las tecnologías digitales, sino también aprender a ser buenos abogados para las empresas tecnológicas. Urgen buenos abogados para las empresas de tecnología. No hay suficientes abogados para las empresas tecnológicas. Todos los días están surgiendo nuevos retos jurídicos, por ejemplo, en el mundo cripto, en el mundo de la tokenización digital, en el mundo de la propiedad intelectual, pero insisto, sobre el mundo integral del análisis jurídico transversal con múltiples materias integradas. Yo quiero agradecer nuevamente a Alejandro y a Juan Carlos la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes a la distancia, pero con mucho entusiasmo y con mucha pasión. Y terminaría mi reflexión con una frase del poeta Neruda, el poeta chileno, que decía: podrán cortar las flores del jardín, pero no podrán detener la primavera, menos la primavera digital de la primera revolución digital de nuestra civilización. Muchas gracias. Hello, hello. I have the pleasure today to interview and talk with a very dear friend from the United States, Tony Saldana. He is a legend. He's a book author on why digital transformation fails in lots of cases. And that's kind of a very, very recommended book to read. But in this particular case, it's important for you to know that both Tony and myself, we're engineers, and we're going to be talking about law and other things, not necessarily into the law itself, but how things are actually affecting now the law industry, the legal industry, from something that has been going on for decades in the regular manufacturing industry globally. So what we're going to talk today is not new, surely not new, but the approach that we want to present today for legal directors, in-house general counsel, lawyers in general, I think it's going to be fresh. It's going to be something that we would like to translate into something that is digestible and
Well, Tony has been a major influencer in Procter & Gamble at the global C-suite. He was very disruptive in a very already disruptive company, global, and he created amazing results doing all these legal, well, not necessarily the legal, but the digital transformation in the midst of the fourth industrial revolution. So thank you very much, Tony, for being with us again. You have been a very successful speaker everywhere else, and we're very proud and very happy to have you here again in one of our events. And this is a warm-up for the in-house legal summit that we will have in Mexico City November 6th, which is going to be an in-presence event, and it's going to be called Swimming with Sharks. So it's something that it will be very interesting for whomever is in Mexico City or in the neighborhood, Mexico, Central America, even South America, US, that would like to join. That would be very, very interesting. So stay tuned, and we will be sending information very shortly on this in-presence event. So thank you, Tony. Let me start real quick with this fourth industrial revolution thingy, which has been profoundly disruptive in the regular industry, manufacturing, for many decades already, but now it has reached the legal industry. So from a legal leadership standpoint, what legal risks, be they compliance, regulatory, IP, data privacy, are General Counsel most uniquely positioned to help anticipate and mitigate amid such rapid transformations from your point of view? Absolutely. Firstly, Alex, I just want to say, my friend, it's really good to be with you, and all the best for the big event in November. Juan and Alex are very, very dear friends of mine, and you know, I get every opportunity. I take every opportunity I get to chat with you all. Back to your question. You mentioned the fourth industrial revolution. Perhaps I should start with that. You know, most of our audience is familiar with what I used to think of as the industrial revolution, which is the original one, with steam engines and, you know, all that kind of stuff back in the UK. So that was the first industrial revolution. The second one was the creation of the internal combustion engine around the turn of the 18th, 19th century. And then, of course, you have the rise of the internet, which is the third industrial revolution. And now we have the fourth, where technologies such as artificial intelligence and digital technologies are disrupting just about every other technology, whether it is physical technology like drones, or medical technology as in genomes, or of course, you know, the office technology such as legal. Specifically to your question, what should legal counsels be aware of? I would boil it down to three things. The first is the basics of the business. Obviously, there are implications of digital technology, and particularly artificial intelligence, on data. So security, whether it's cybersecurity, privacy, legal regulations like GDPR. I think all of those become both an opportunity and a big threat in most legal situations. And I suspect, you know, most of our friends that are listening are already very aware of that. But the thing that I want to share is that, you know, even those are continuing to evolve. They're becoming more and more nation specific. And, you know, requirements like, you know, data cannot cross borders and things like that make it even more important to be on top of those, because there can be legal ramifications of not being compliant. So that's one. The second one is, I'm going to take it to the other extreme and talk about the disruptive opportunity. And Alex, you talked a little bit about the work that I had done at Procter & Gamble. The big opportunity there is that you can take any given process, business process, whether it is manufacturing. Yeah, you and I are engineers, so we know what impact that this has there.
But it's not just that. It is also research and development. It is also marketing. It is also sales. It is how you do planning, so on and so forth. So the work that I had done at Procter & Gamble was essentially to take, any given boring process, like accounting, like travel and expense reporting, and to completely redesign that, completely reimagine that using artificial intelligence. So legal officers need to be aware that all of these internal functions are going to be on the cutting edge, but also bleeding edge of both risks and opportunities. If they are not aware of both the risks and the opportunities, then the company may actually be hampered on its digital transformation agenda and therefore competitiveness. So on the second point, what I would say to digital officers are, be very aware. You don't have to be an expert on AI. You have to be aware, though, that you can take any given boring process, procurement, accounts receivables, and you could probably get 3 times more efficiency and capability by redesigning those. And legal needs to be there to actually help enable that. So that's the second point. The third point is somewhere in the middle, which is that I actually think that the digital function itself has great opportunities. In the work, and some of this work that I did at Procter & Gamble is now almost a decade old. We had, legal documents. This is, again, 10 years ago, before ChatGPT and stuff like that. We had them ingested by artificial intelligence and redlined so that, the technology could actually tell us both the risks and the opportunities for negotiation in that contract document. So you've got all of that, obviously, in corporate sessions. You've got, obviously, decisions being made in small claims courts all over the world now, including, of course, China, Latvia, Lithuania, but then also in parts of the US and in Latin America. You've also got then the opportunity of, using other technologies, including blockchain, to make records, legal records, a lot more, I guess, unhackable, a lot more secure, a lot more transparent. And so the legal industry itself is, I personally believe, one of the industries that is going to be in the group of industries that are being transformed and disrupted by the rise of technology. And so between those 3 points, to summarize, one is protect the company. Second, protect the upside, the growth potential of artificial intelligence. And the third, which is leverage technology to transform your own legal functions. I think there's a lot to be said and to be leveraged in today's world. Thank you, Tony. And yeah, now that you're touching on those legal teams and all that, they obviously, the legal process is always overseeing some key business processes, contracting, mergers and acquisition, compliance workflows. So yeah, that's always in any company that has to be always passing through the legal departments. How do you recommend that general counsel actively aligns or influences processes, and not only processes, but the optimization initiatives to both reduce risk and contribute materially to the enterprise value using these technologies? So there's a few things that I think legal counsel can be proactive to do, to your question, Alex. First is, and actually, before I answer that question, let me step back and take a really tangible example to illustrate, the points in my answer. So among the work that I did at Procter & Gamble was to figure out how we could actually redesign a process that everybody hates in every company, which is the creation of travel and expense reports, right? So typically, Alex, if you were to travel from Mexico City to Los Angeles as part of a company, you would probably go to the company's travel office and they would book your tickets and hotels and stuff like that. You would collect all your receipts, make an expense report, and then it would go to some offshore location
where they would match your actual receipts with the reimbursements, and then eventually something would happen, somebody would get paid. All of that can be completely eliminated, has been completely eliminated in a lot of companies. And the way that works is that if Alex wanted to travel from Mexico City to Los Angeles, he would go into the system of the company, and the company would give him a budget number. The company would say, Alex, your budget is $5,000 for the trip. And if you have any expenses, you just use your corporate card, and the corporate card will take all of those transactions and validate them and create the expense report and pay you. And so there is no need for back offices. There's no need to carry physical receipts. There is no need for a travel agency, because Alex can book his tickets on Google if he wants, or he can stay Airbnb or with friends in Los Angeles or whatever it is. So it frees up the employee and by the way, as far as the company is concerned, it cuts 15 to 35% of their total cost. So that's an example of how a very routine process can be reimagined. So now let me take the role of legal counsel in some of this. Firstly, the legal counsel has to be aware that, preconceived notions of what government regulations are can be challenged. So in this particular example, when we tested this process at Procter & Gamble in the UK, one of the challenges was, well, wait a minute, no, we actually have to submit photocopies of the travel expense report for legal reporting reasons, because it needs to be proved whether this is a business expense or a perk for the employee. But when we actually sat down and talked to the UK government authority, they said, oh, no, that's not really true. That's a misconception. We will take digital, proven records as well, right? So I think the first implication is that, general counsel needs to be aware of potential misconceptions around what needs to be submitted to be compliant for legal and regulatory reasons, because that is also changing. The second implication, using my example of travel and expense reports, is things such as fraud risks. Obviously, as you get into more and more digital technologies, the opportunities for bad actors, either inside the company or outside the company, to essentially kind of play the system becomes even larger. So, for example, there could be legal risks with either vendor accounts or potentially even employee accounts. So being on top of that, I think, is really important. But the most important thing is, to the question about how can legal counsel enable that, the most important thing that legal can do is to talk about the possibilities with the rest of the organization. I was really lucky, back with this example of travel and expense at Procter & Gamble, that the legal counsel was one of the few people that said, look, the world is changing, and I'm going to give you a legal expert to work on these disruptive capabilities, because I want to understand how the world is changing and how we can be proactive on these specific experiments, including, of course, travel and expense. And I tell you, that was a big, big help. Everything from how do we do contracts much faster to how do we cover the risk in these companies was only possible because I had a legal resource in some of this work. And so these are some of the ways and implications, Alex, that I think legal counsel can be on the leading edge of some of this change. Yeah, that's huge, because as you just mentioned, usually the role is seen as risk managers. Yes. But they need to be partners in this strategic transformation and become part of that team, so that everything is already imbued in the processes in the other areas of the corporations and companies. So yeah, that's very, very clear. So yeah, thank you for that. And one of the other things that you mentioned is that, well, obviously all of this relates to time, cost, and quality. For the legal function undergoing transformation,
contract automation, e-discovery tools. What foundational metrics or benchmarks should General Counsel track to establish some credibility before actually advocating for more strategic initiatives from your point of view? I think, you know, one of the most exciting and provocative ideas that I have seen happen in different processes in the company, including legal, is to kind of think of the work inside the company as essentially a separate company that's providing services to the parent company. So what I mean by that is, if you kind of think of the legal department, instead of thinking of themselves as a governance function, a compliance function, you know, with some budgets and some people, what if that function thinks of itself as a business and it has different offerings? It has, you know, risk mitigation, internal controls type of stuff, disruptive innovation related services, you know, contracts, you know, so on and so forth. And this, there could be a dozen of those, right? You know, mergers and acquisition, legal strategy. And for each of those, you know, if they thought of themselves as independent services, then they would think of other external vendors that provide similar services as their competition. And so they would benchmark, you know, how quickly would an external vendor, if we outsourced all of our work to them to write a contract, how quickly would they do it and at what cost versus what we do? Okay. That is incredibly helpful to set up the baseline of capability and services in the company. Because now you have a good metric, which is a starting point. It takes us on an average, I'm going to make it up, let's say, you know, 48 hours and roughly, you know, $150 for every iteration of a contract that is, you know, less than 50 pages. I'm just making it up, right? And we think that is competitive with what you might actually be able to get in the market. Then when you start to re-engineer that process, you replace the human plus existing capability with perhaps a human plus an AI robot, you can exactly see how that changes. Because then you can see that, well, you know, it actually takes us now 2 hours and $50 for that same iteration. And that is incredibly powerful because this then becomes a, you know, an open market of sorts, right? Because, you know, there is no limit to how much you can improve because you're constantly looking outside the company to say, you know, what are those other small little companies, legal departments that provide their services to other companies? What are they doing? How are they efficient? How are they using startup technologies to disrupt the way they do work? I think that's incredibly important because that provides actual metrics. Yeah, absolutely. Yeah, thank you. And you also mentioned the theme of being updated and actualized in all the changes going outside in regulations and, well, everything that has to do with the legal, the hardcore legal side of things. But which skills do you think that general counsel and lawyers in general, being seasoned lawyers or students now in university, what they should be looking at now as far as skills for this transformation and to become effective partners? That is a fantastic question, Alex. This is one that I think a lot of functions, including legal, are curious about, and a lot of people struggle with it. Fortunately, the answer for, you know, all of these functions, including legal, is you do not have to become an IT expert or an AI expert or a programmer to essentially thrive in this world. You know, in fact, I have an association with MIT Massachusetts Institute of Technology, and in the past I've done some work with them on the future of work. And
some of the studies that we had looked at was what are the skills that are really important in this technology-driven world? And the interesting answer was actually, you actually need to strengthen your right brain skills rather than your left brain. If you think of right brain as generically being, the more creativity as opposed to left brain, people like you and I, Alex, which is the engineering type of mindset. So you actually need to be, we will actually have a shortage of right brain skills. And I think that is the advice that I would give to, young people at the beginning of their career. AI and data and technology are simply tools. The most successful people are the ones that know enough about these tools and have the creativity to figure out how to best utilize them. The ones that are that won't make it are the ones that are basically very regimented. This is the way it needs to be done. I have no flexibility. I cannot allow any flexibility. And this is the way I'm going to continue to get things done. More often than not, those are narrow experts. Their view of the world is fairly narrow. So my counsel is, develop your creative skills. Learn at least a little bit about possibilities and keep an open mind. Explore things. Of course, be very, very aware of your fiduciary and your legal responsibilities around risks. And so you have to know, where you can be creative and where you cannot be creative. And that's also a skill set. But more than anything else, the good news is you don't have to be a technical expert. You have to be incredibly curious and open-minded to figure out how to use these tools. Yes, and well, one of the things that we have seen also, and I remember the first time you came to Mexico City about 6-7 years ago to one of the first summits that we did on legal tech. We were talking about the cloud, cybersecurity, and all of this digital transformation and tools. And the 300 lawyers there and notaries, they were looking at us like, what are these guys talking about? And then, COVID time came. A lot of people saw that, there was no office, there was no building, and they had to work from home. And whatever was left in the office, files, everything, computers, disks, sorry, no business. So that was a major, major wake-up call for, not only for the law firms, but also for every operation happening in companies, corporations, and for sure legal departments, which were lagging behind big time. So I think now for maybe a message for CEOs or even the in-house general counsel, I think that you can provide some expertise on what they should be doing as far as budgeting and reskilling opportunities to actually bring to their teams, and not only the legal specialists, but also a multi platform of marketing people, engineers, of course. And that has been something that we have seen in some other parts of the world happening as an innovation, and not being just the plain raw legal expert. So what can you say about that one? I think this is a very important question because it's very profound and it's very relevant in today's fast-changing world. And fast-changing not just in terms of technology, but in terms of, the role of countries, in some cases, the move towards more nationalism, tariffs and a whole bunch of other stuff is driving constant change. In that particular context, I think your question on, what's the guidance on how you can keep up and how you can develop talent becomes really important. I think the most important thing that, in-house legal counsels or CEOs need to do
is to change the way they think of talent acquisition and development inside the company. It is no longer about hiring for specific skills. In all likelihood, those skills or those jobs, will finish and be outdated, very, very quickly. So you have to go from hiring for narrow skills to hiring for outcomes, regardless of how you do those outcomes. I'll give you an example, Alex. I know of at least 2 companies that have decided that they're going to combine the roles of their chief people or HR officer and chief information officer, IT officer. And when I first heard about it, I was like, wait a minute, that just doesn't make sense. But then I thought about it. Both of those are resources for the company. And more, human work is being done by robots. So robots and humans are complementary resources. And you have to think in terms of optimizing the mix of bots and humans so that humans can do even better, higher order work, right? And if you create a wall between those bots and humans, that's never going to happen. But if you have common leadership, they're going to figure out how to use that right combination of people and bots. So back to talent acquisition and development. So instead of hiring specifically because somebody is an expert on one aspect, and it could be law or manufacturing or whatever it is, I think you have to hire for outcomes, which is, what is the potential of this person to continue to grow in their career, to manage a given area? It could be contracts, it could be plants, it could be manufacturing, it could be IT. I think that really becomes important. That changes the talent profile. The second piece is learning and development. I read a statistic some years ago that in the 1970s, about 70% of all the skills that you needed to know to do a job, you actually learned before you joined the company and started to work on a job. That percentage today is less than 10%, which is you have to learn a lot during your job. And I don't mean the basics of law, but you have to learn the broader context and the changing environment and stuff like that. So learning and development becomes incredibly important. You actually need to have platforms and capabilities to continue to develop your people. And that's an investment that needs to actually hit your budgets. So that's the second point I would make. And then the final point I would make, Alex, is that all of this is going to be fine as long as you are deliberate about rotating and giving your employees more opportunities to do different things. So this is really where, cross-functional rotation, having a legal person be embedded in the business, or maybe even send them out on a developmental assignment for a year or 2, or maybe send them to another country or, to another partner industry. I think those become very important because it really broadens the perspective of resources. So those are just some thoughts off the top of my head. Thank you, Tony. And the last one, just to kind of wrap it up, and knowing that you do have a crystal ball under the table, with all these AI things, which are just overwhelming, it's a tsunami, as we know. What do you foresee in the, well, not the future, because that's going to be blowing minds, but in the, let's say, the immediate future, what's happening with the generative AI and the agentic AI and all those things? And, well, obviously the risks that come with it, but just in general on the AI topic, what do you see happening in general, not necessarily for the GC as the general counsel, but in general for the legal industry, contracts, analytics? And I mean, I think that's going to be
a wide, very wide area to look into in the near future. But what are you seeing so far as of today? Oh, I'm going to need more than a crystal ball. I think I'm going to need a whole committee of crystal balls to be able to get in there. Because as you well know, Alex, I mean, this kind of goes back to something that I think Bill Gates had said some years ago, which is, we as humans always overestimate the impact of technology in the short term, the next couple of years. And then we underestimate how profound it's going to be in a 10-year horizon. So I think that's going to continue. I'm going to take a crack at 3 different types of AIs. One is generative AI, Gen AI. The second is agentic AI, and the third is, AGI, which is autonomous general intelligence that can essentially do the work of humans, so to speak. So firstly, I think Gen AI, generative AI, has really caught the imagination of the world, and ChatGPT has become a noun, just like Google is a noun, and like everybody uses it, and most people kind of equate AI with Gen AI, so the ability to develop language or pictures or videos and things like that. So I think that's going to continue to improve. But the trick there is to figure out how to use it appropriately in your tool belt. So, in the case of general counsels, I'm sure most of your folks already use it to draft contracts, to essentially redline, to maybe even try and figure out risk levels, and so on and so forth. So that's just going to increase over a period of time. You almost have to assume like there's going to be like doubling of capability, even in Gen AI, every year in the short term. So you got to try and stay on top of that. So that may seem disruptive, and it is. But the second type of AI, which is what you mentioned, agentic AI, is already here, and it is 10 times more disruptive than what we just talked about. So just for definitions, I consider agentic AI as AI where you actually give a general direction of the goal and not too much guidance. You give it a lot of flexibility to coordinate with humans or other AI bots. And it actually gets the job done. So in that respect, you have to think of agentic AI like a super spy agent like James Bond, which is you tell the agent, get this job done. You don't tell James Bond, this is how you're going to get it done. You give a lot of flexibility to get the job done, and it will get it done. Now, think of how disruptive that is. If you basically have agentic AI where you say, all right, let's go ahead and figure out what are the right terms and conditions for an acquisition or for procurement, or for setting up, a whole guardrail of legal guidelines. And you have agentic AI that's capable of coordinating, again, orchestrating with humans, other lower form bots, Gen AI, and a whole bunch of other tools to get that job done. We are already starting to see real life examples of procurement and similar functions where actually agentic AI can take over touchless capabilities, right? So in the short term, in the medium term, so let's say maybe about 2 to 5 year horizon, I expect to see a lot of developments there. Now, if that sounds scary, the good news in my crystal ball is that I think people are overestimating the capability of AGI, so artificial general intelligence, where you have robots that talk like humans, that act like humans, that can actually do original thinking, which goes beyond kind of learning and inferences, which is what the current form of AI does.
Now, I mean, I think at some point in time in the future, we will probably create foundations for AGI, but in my crystal ball, I think that may be a little further out than what most people think it is. Thank you, Tony. We're getting to the top of the time, and I have only, well, more appreciation to your knowledge and your sharing and your experience. And I think this is very valuable for all our listeners and the audience. I think it was a very, very in-depth painting of a rainbow of things that are happening, and now the ones that are happening in the near future. So thank you very, very much as usual, and looking very much forward to having you again in Mexico City in our next event very shortly. So we'll be on that one as soon as we can arrange something else for you to come here and give you a very good excuse to visit us again. So thank you very, Oh, very much. My pleasure, Alex, my friend. Always a delight to talk with you, and I appreciate what you and Juan do for the legal community in Mexico. So always my pleasure, and look forward to our next conversation sometime soon. Yes, thank you very much. And for the audience, just keep the eye open for our LinkedIn page. We're going to be showing some upcoming news about the event in Mexico City, November 6th in the morning. And it will be very, very interesting, as we're going to be touching up upon some of these things from different angles. And that will be very, very interesting as well, to round up the theme of in-house general counsel responsibilities and opportunities to be on the wagon. Thank you very, very much. Have a great time. Ciao. Muchas gracias por la invitación, Lloyd. Hola a todos. Gracias por el espacio. Mi nombre es Philip Howitz, soy socio de McKinsey en México. Lidero McKinsey Digital, lo cual incluye toda la parte de inteligencia artificial, obviamente, sobre todo en estos años. No soy abogado, pero espero poder darles una perspectiva sobre el tema de inteligencia artificial en el contexto también de áreas legales. Antes de esto, quiero darles un poquito una introducción del tema de inteligencia artificial, que está con nosotros, obviamente, muy presente, sobre todo en estos meses y años. Así que pongo un par de páginas que expliquen un poquito las tendencias últimas de la industria. La inteligencia artificial, para empezar, no es algo nuevo, y creo que eso es importante, porque creo que estamos hablando todos literalmente desde hace 3 años ahora, mucho más de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en noviembre del 2022 OpenAI lanzó la primera versión pública de ChatGPT. Obviamente la historia no empieza ahí, hubo mucho desarrollo de estos GPTs antes, en los años anteriores, y no solo de OpenAI, pero digamos el conocimiento público obviamente aumenta mucho con este lanzamiento, y la curva tanto de innovación de inteligencia artificial como también de adopción de inteligencia artificial desde entonces ha crecido rápidamente, ¿no? Importante entender la inteligencia artificial no como algo nuevo, sin embargo, sino está con nosotros desde hace décadas. Realmente estamos hablando de inteligencia artificial hasta los 1950s, porque realmente la inteligencia artificial pues es el campo de desarrollo de máquinas que pueden replicar pues algo del comportamiento humano nuestro, ¿no? Y eso era la definición al inicio. Empieza luego a aparecer más, empiezan a aparecer más diferentes técnicas de inteligencia artificial en el uso de datos, sobre todo machine learning, deep learning, que básicamente es enseñar a máquinas y a aprender realmente relaciones entre datos, sobre todo datos estructurados, o sea, números, básicamente datos estructurados, son los números que puedo organizar en una tabla, básicamente.
Y esto con cada vez más certeza, con cada vez más complejidad. Y esto es algo que nosotros lo llamamos mucho la inteligencia artificial analítica, ¿no? Que sigue siendo muy importante, de hecho, hoy en día también, porque la inteligencia artificial analítica pues, nos ayuda a hacer forecasts, predicciones, nos ayuda a hacer análisis de sentiments, nos ayuda a hacer muchos análisis que siguen siendo sumamente importantes. Pero ¿qué pasa en 2022? En 2022 empieza a aparecer la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y la inteligencia artificial generativa es, digamos, la siguiente generación, porque la inteligencia artificial generativa ahora no solo trabaja con datos no estructurados, sino también con datos no estructurados, ¿no? Ahorita voy a hablar un poco más de esto, pero básicamente estamos ahora hablando de redes neuronales que son muy complejos y que no solo pueden entender diferentes formatos de input, como puede ser texto, o sea, no números, sino texto, imágenes, videos, sino también los puede producir como output, ¿no? O sea, los puede generar. De ahí la parte generativa, ¿no? ¿Por qué esto es tan importante y por qué estamos hablando todos tanto de inteligencia artificial? Yo creo que hay dos razones principales y uno es bien importante para entender que esto no es una nueva tendencia como el metaverso, que pues a lo mejor es un hype ahora y luego va a desaparecer, sino creemos que es algo y creo yo que es algo que va a estar con nosotros obviamente a largo plazo porque realmente es una tecnología, es un general purpose technology, una tecnología que realmente cambia fundamentalmente algo en incluso la ecuación económica del mundo. Y para esto quiero hacer la comparación a lo largo de varias de estas tecnologías que han cambiado fundamentalmente algo en la ecuación económica del trabajo o de cómo estamos relacionándonos con el mundo, ¿no? Y esto empieza realmente con la máquina de vapor, ¿no? ¿Qué pasó en su momento con la máquina de vapor? La máquina de vapor reduce el costo marginal de producción y transporte, ¿no? Entonces, radicalmente baja el costo de la siguiente unidad de producción o la siguiente unidad de transporte de bienes, ¿no? Y por lo tanto, hay mucha innovación y un crecimiento económico muy importante alrededor del mundo, ¿no? Esa era la máquina de vapor. Vamos muy al pasado. Vamos mucho más cerca en el tiempo con el Internet. Obviamente, pues hay otras innovaciones que hacen lo mismo, ¿no? La electricidad, por ejemplo. Pero hablando del Internet, ¿no? ¿Qué pasa con el Internet? Y creo que aquí ya estamos ahora en el mundo digital, ¿no? Y de hecho en una tecnología que de cierta forma se veía como un bubble, ¿no? Incluso pues hubo un bubble, el dot-com bubble a inicios de los 2000, pero que claramente nadie hoy en día diría que el Internet no es una tecnología útil que realmente ha transformado nuestras vidas, ¿no? Claramente el Internet sí lo ha hecho. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque el Internet realmente baja otra vez, cambia la ecuación económica porque baja el costo marginal de la distribución de contenido, ¿no? De repente todos podemos distribuir contenido a través de redes sociales, a través de diferentes canales, básicamente a costo cero, ¿no? Por lo menos la siguiente unidad siempre pues es hacia un costo de cero, ¿no? Em, Hay una siguiente tecnología que otra vez cambia un poco el juego, eso es la nube. Y la nube en el día a día de nosotros como usuarios a lo mejor no es tan omnipresente, aunque pues obviamente todo lo que estamos haciendo está de alguna forma en la nube y la nube, tanto como la nube como el Internet, son condiciones importantes para la inteligencia artificial, que ahorita voy a hablar más de esto, pero la nube realmente lo que hace es otra vez cambiar algo muy radicalmente y eso es el costo marginal del almacenaje del contenido base a cero. Entonces, cambia otra vez algo en la ecuación. El Internet baja el costo de distribución,
la nube, el costo de almacenaje. Y esta parte es otra vez sumamente importante porque cada vez estamos interactuando con más datos, con más información y esto más rápido. Entonces, sin la tecnología de la nube, no podríamos estar realmente en las innovaciones tecnológicas que estamos viviendo hoy en día, ¿no? ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial? Con la inteligencia artificial, sobre todo la generativa ahora, lo que pasa es que baja el costo marginal de la creación de contenido. Entonces, ahora no solo puedo distribuir contenido y almacenar este contenido a un costo mínimo, sino también lo puedo crear, ¿no? Y esto es obviamente sumamente importante como una de las tendencias incluso desde un punto de vista económico, que hacen que esta tecnología es de repente realmente un game changer otra vez en cuanto a innovaciones digitales, ¿no? La segunda parte la veo en la adopción. Si se preguntan, o si preguntaría ahora a todos ustedes, ¿quién está utilizando inteligencia artificial en su día a día? Probablemente todo el mundo diría que sí. Porque todos estamos utilizando pues, herramientas comerciales de productividad o ya integrados en otras soluciones o pues, específicamente un ChatGPT, un Gemini, diferentes modelos a través de las aplicaciones móviles o a través de la computadora, ¿no? Entonces, casi todos estamos utilizando hoy en día ya la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y por qué hay tanta adopción y tanta adopción tan rápida? Hay la famosa imagen que no traje hoy, pero que muestra cuántos días o semanas o años tomó llegar a 1 millón de usuarios o el número que sea, y se ve que pues obviamente ChatGPT fue el más rápido, ¿no? TikTok fue también muy rápido antes y podemos ir atrás con diferentes soluciones, diferentes innovaciones y vemos que pues es cada vez más rápido, ¿no? Pero ¿por qué es tan rápido, sobre todo con la inteligencia artificial generativa? Creo que hay una razón principal, ¿no? Ya hablamos de la importancia económica, pero ¿por qué todos estamos adoptando realmente esta innovación en tan poco tiempo? Eso tiene que ver con cómo estamos interactuando ahora con la tecnología. Em, si se acuerdan, los que se acuerdan, de cómo interactuamos con la tecnología hace unas décadas, ¿no? Fue las primeras soluciones digitales, realmente las primeras computadoras, pues la interacción fue con base en comandos, ¿no? Escribimos código, básicamente, ¿no? Para interactuar con una máquina, ¿no? En parte todavía, dependiendo del negocio donde están, todavía existen realmente estas aplicaciones, pero cada vez son menos. ¿Por qué son cada vez menos? Porque hubo algo mejor. ¿Qué fue lo que fue mejor? Las interfaces gráficas de usuario, los GUIs. El game changer ahí era que interactuamos mucho más intuitivo con la tecnología. De repente, pues hubo iconos, hubo ventanas, ¿no? Windows se llama Windows por las ventanas, pero realmente la primera interfaz gráfica de usuario fue de Xerox. Y realmente cambia esta interacción y por lo tanto también cambia la adopción, ¿no? Si vemos los números de adopción de el mundo de comandos hacia el mundo de las interfaces gráficas, pues ya incrementa radicalmente. Pero ahora cambia algo otra vez. Y esto otra vez es tan relevante para la inteligencia artificial. Y esto es, ahora no estamos interactuando con base en iconos y ventanas y dar clics, sino con base en lenguaje natural. Porque todo esto está básicamente basado en procesamiento de lenguaje natural, o sea, en NLP. Entonces, tanto con base en voz como con base en texto, interactuamos ahora con pues, los diferentes large language models a través de algunas interfaces. Obviamente siguen siendo en muchos casos interfaces gráficas, pero pues también ya podemos hablar literalmente con la inteligencia artificial y nos da un output y es los que han utilizado las últimas generaciones, pues es como hablar básicamente ya con un ser humano, ¿no? Y esto cambia otra vez de forma muy importante la velocidad de adopción, porque es muy fácil, es muy intuitivo, es muy natural. Entonces, estas dos partes creo que son muy importantes. Económicamente está pasando algo importante y esto es
pues realmente el costo marginal de la generación de contenido está yendo hacia cero, ¿no? Y esto, pues, es una característica que hemos visto en otros general purpose technologies en el pasado que han cambiado realmente el mundo de innovación de forma muy rápida. Y lo segundo es, esto pasa mucho más rápido que en el pasado por el tema de adopción, porque la interacción con la tecnología es distinta. Ya hablé mucho de lo generativo, ¿no? Y les expliqué que la inteligencia artificial generativa, pues, genera ahora contenido mucho más barato, ¿no? Con básicamente costo cero, y que esta generación de contenido son diferentes tipos de contenido, ya no son números, ya no son solo datos estructurados, sino también son otros tipos, otros formatos. ¿Qué tipos de contenido estamos viendo generados por la inteligencia artificial generativa? Es una encuesta que hicimos. Pues aquí ven todos los tipos: textos, imágenes, código de software, videos, voz y música, otros tipos. O sea, hay un gran número ahora de outputs, inputs y outputs, la verdad, que son distintos al mundo de la inteligencia artificial analítica que tuvimos en el pasado, que pues era la data estructurada, que eran los números, ¿no? Y esto obviamente abre el mundo para muchos nuevos casos de uso, para muchos nuevos dominios de aplicación. Y estamos viendo 4 transformaciones de dominios principales donde podemos un poco clasificar los diferentes casos de uso. Obviamente los casos de uso aquí en blancos no son exhaustivos, o sea, hay ya de todo realmente, y todos, y eso es lo interesante de la inteligencia artificial generativa, todos podemos generar nuevos casos de uso, porque todos podemos a través de soluciones no code, low code, pues escribir nuevos programas, nuevas aplicaciones bastante fácil, ¿no? Pero aquí tienen las 4 categorías principales que estamos viendo. Pues, por un lado está la categoría de concisión y copilotos, ¿no? Esto es básicamente trabajar con grandes números, grandes cantidades de datos y resumir estos datos, sacar realmente, sintetizar, sacar lo más relevante de estos datos. Y otra vez, no son datos estructurados necesariamente, sino puede ser texto. Entonces me puede resumir, por ejemplo, puede escribir un mail muy largo y luego decir, por favor, hazlo más corto, resúmelo, y la inteligencia artificial lo va a hacer. Ahora ya se van a imaginar, ahí hay obviamente casos de uso bien interesantes para el mundo legal, que al final del día en muchos casos, pues justo, son leyes largos, es mucha información que se tiene que procesar. Entonces ahí hay algo interesante, ¿no? Y hay casos de uso interesantes alrededor de esto, como los expertos virtuales con base en dominios bien específicos, industrias bien específicas, ¿no? No estoy hablando necesariamente solo de los ChatGPT, sino pues, o sea, de las soluciones comerciales, sino algunos casos de uso mucho más específicos para empresas, ¿no? La segunda parte es código, que esto puede ser menos relevante para ustedes, pero tiene su relevancia, sobre todo porque yo creo que el output de software va a ser mucho más, y esto sí va a involucrar también otra vez más expertos legales en tecnología. ¿Qué hace la parte de código? Realmente aumenta la productividad de ingeniería, ¿no? De ingeniería de software, porque como dije antes, la inteligencia artificial generativa también puede generar, pues, código de software realmente. Y hay soluciones como el GitHub Copilot y muchos otros, ¿no? Que no son soluciones que apoyan al desarrollador en el desarrollo, ¿no? Y hacen que el desarrollador sea más productivo, pero al mismo tiempo aumentan típicamente incluso la calidad del código. Entonces es una parte bien importante que además uno de los casos de uso con más impacto que estamos viendo. También hay toda la parte del contenido creativo, ¿no? ¿Qué está pasando en el contenido creativo? Aquí sobre todo juegan dos o tres tipos de output un rol, y eso es obviamente el texto, pero también las imágenes y los videos, ¿no? Imagínense el caso de uso que está ahí: marketing hiperpersonalizado. Creo que estamos hablando de marketing hiperpersonalizado desde hace, pues ya, más, por lo menos una década, probablemente mucho más. Em, y realmente, desde un punto de vista de análisis de la inteligencia artificial analítica, de machine learning, ya podíamos hiperpersonalizar contenido, ¿no? Porque podíamos generar segmentos de NS1, cada uno de nosotros es distinto, y podía la inteligencia artificial y
machine learning y otras maneras de analizar los datos, podían decirnos cuáles son las características de estos diferentes segmentos, ¿no? Pero lo que no podíamos hacer tan fácilmente es generar realmente el output creativo. Porque pues, cada uno de estos segmentos de NS1 probablemente quiere otro mensaje, o sea, otro copy y otra imagen a lo mejor de marketing. Ahora con la inteligencia artificial generativa, por lo menos teóricamente sí lo podemos hacer, ¿no? Entonces cambia otra vez algo radicalmente porque ahora sí hay un use case de hiperpersonalización real. Y seguro están pensando, bueno, pero ahí tenemos que revisarlo y tenemos que ver si el copy está bien y todo eso. Y exactamente ahí están luego las complejidades que es importante hablar y otra vez cambia seguro también el rol de ustedes en todo eso. Y por último está la parte user journey, ¿no? Eso en esencia son en muchos casos los chatbots de atención al cliente. Si ven los últimos chatbots de inteligencia artificial generativa, son mucho mejor que los chatbots que tuvimos hace un par de años, porque realmente ahora la interacción sí es como con un ser humano, ¿no? Entonces, esta parte también es importante, pero no son solo los chatbots de atención, también hay mucho de automatización de pues, procesos enteros que estamos haciendo internamente. Entonces, estas 4 áreas, digamos, cada uno tiene un sinnúmero de casos de uso relevantes para diferentes industrias. La nueva innovación ahora, imagínense, es no solo ver esto como casos de uso separados, aislados, sino realmente ver también, pues, cómo puedo a lo mejor conectar estas diferentes cosas, ¿no? Imagínense en el mundo de marketing, por ejemplo, que la inteligencia artificial, si ya puede hacer el análisis de segmentación, ¿por qué no la propia inteligencia artificial utiliza entonces estos segmentos, genera este copy, genera los creatives, lanza la campaña, la mide, la analiza, la mejora, ¿no? Eso estaría incluso, pues, más inteligente, ¿no? Que no sean esto, pues, pedacitos de proceso, ¿no? Sino, pues, mucho más automatizado. Y esto es el mundo de agentes. Imagínense este mundo donde realmente, y no hay que imaginárselo porque ya existe realmente, donde no nosotros como humanos estamos prompting la inteligencia artificial, sino donde la propia inteligencia artificial hasta cierto punto pues toma este rol. Obviamente importante que en todo eso siga habiendo un humano in the loop, ¿no? Y que justo haya los guardrails correctos y esto ya me lleva un poco al tema de pues qué cambios vienen por lo tanto para las áreas de legales, pero esto obviamente pues es el siguiente nivel de innovación y ya está pasando, ¿no? Y seguro todos han escuchado de Agentic AI, que es en esencia esto. Ahora, ¿qué implicaciones puede tener esto para las áreas legales? Yo quiero dividir esto en 2 partes. Por una parte hay una transformación de los retos. Y ya mencioné algunos y seguro al escucharme se imaginan ya varios retos relacionados a lo que acabo de decir, ¿no? Y por otro lado, y lo puse como pregunta porque pues, realmente pues creo que todavía lo habrá que ver y ustedes tienen que decidir qué tanto van a implementar inteligencia artificial y inteligencia artificial generativa, pero la transformación de la profesión también. ¿Por qué la transformación de los retos? Porque por un lado yo creo que van a venir más preguntas para las áreas legales, ¿no? Y más preguntas porque hay más workload de cosas digitales que hay que revisar, probablemente en cualquier nuevo software que se lanza, cualquier nuevas versiones, cualquier digitalización e innovación hacia sobre todo clientes finales, pues normalmente se involucra a las áreas legales, ¿no? Yo empecé a trabajar temas de transformación digital desde las trincheras realmente como consultor junior hace muchos años y una de las cosas que era importante ahí era siempre, pues obviamente que el área legal tiene que estar involucrada. Idealmente está involucrado de una forma ágil, incluso que tenga que haya un abogado que pues siempre vea pues estos temas para este equipo específicamente
y aunque no esté dedicado al 100% al desarrollo de un equipo digital, pues sí es el punto de contacto, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto a escala? Pues si hay más desarrollo, si hay más output de temas digitales y de desarrollos, por ejemplo, porque aumenta la productividad de desarrolladores, pues probablemente va a haber más preguntas. Y también va a haber incluso más integración de legal en estos flujos ágiles de trabajo, porque pues cada vez más vamos a trabajar de forma ágil en transformaciones digitales, dado que ahora sí todos nos estamos transformando digitalmente y de inteligencia artificial, porque pues es el tema que todos tenemos top of mind y donde ya estamos viendo que esto vale la pena mirar a más detalle, ¿no? Por otro lado, también hay más preguntas porque hay pues preguntas alrededor de regulación y leyes, ¿no? ¿Cómo estamos utilizando la inteligencia artificial? Y aquí puse lo de inteligencia artificial en servicios legales, pero también es en cualquier otro servicio, ¿no? O sea, hay nuevos riesgos alrededor del uso de tecnología que obviamente, pues típicamente se traduce en preguntas para áreas legales. Y al mismo tiempo, pues puede existir cierta transformación de los roles, ¿no? De la profesión, porque por un lado aumenta la capacidad interna, probablemente hay menor dependencia de trabajo tercerizado, porque hay estos apoyos de productividad también hacia las áreas legales, ¿no? Hay una disrupción en la mayoría de los flujos de trabajo centrales y en modelos de negocio a través de la inteligencia artificial, y ahorita hablo más de esto. Y en parte esto es porque pues, hay muchas nuevas soluciones, hay muchos nuevos proveedores de tecnología, nuevos servicios, y está alrededor de soluciones de Gen AI. Y ahí pues escuché que Lloyd pues ya está haciendo hackathons alrededor de temas de servicios legales y seguro mucho de esto ya está apalancando inteligencia artificial. Entonces tengo más maneras de transformar realmente mi trabajo. Quiero hablar rápidamente del primer tema, que realmente en esencia es una cuestión de cómo puedo utilizar la inteligencia artificial generativa de una manera responsable. Y ahí está el reto para muchas empresas, muchos ejecutivos, que todo el mundo dice que queremos utilizar inteligencia artificial y es una prioridad clave, ¿no? 60 por ahí están los números. Me los pueden crear o no, también cambian cada día, probablemente hoy ya son mucho más altos. Creo que no hay empresa que no habla de inteligencia artificial en este momento. Pero si nos preguntamos si realmente tenemos programas de inteligencia artificial responsable, si estamos preparados realmente para utilizarlo de manera responsable, la gran mayoría de los ejecutivos hoy en día dice, pues, no estoy seguro o no lo tenemos, ¿no? Entonces, muchos no se sienten necesariamente preparados. Y ahí vienen estas nuevas preguntas para las áreas legales y las áreas de riesgo. Al final del día, todos ustedes tienen un rol en todo esto, porque muchas de estas preguntas de esos ejecutivos, pues tienen que ver con regulaciones, obviamente regulación existente o todavía no existente, pero ¿qué puede venir? Porque esto es un mundo que todavía está obviamente en desarrollo. Hoy en día, sobre todo en América Latina, vemos mucha aplicación de frameworks legales y regulatorios de mercados que ya llevan un poquito más de tiempo en esto, sea esto Europa o sea Estados Unidos, similar a lo que vimos en el pasado con las leyes de privacidad de datos, pero obviamente todavía hay muchas preguntas al respecto y creo que todavía no estamos en las respuestas finales, entonces importante manejar esa incertidumbre. Pero por otro lado, también hay temas que no tienen que ver con regulación, ¿no? Y tienen que ver con cómo mitigo generalmente los riesgos, no regulatorios, pero cómo me aseguro que lo que sale de los modelos sea realmente pues justo, ¿no? Que no haya sesgos. Y para eso hay que definir guardrails, para eso hay que definir reglas internas y normalmente a lo largo de 4 capas, ¿no? Está la capa de organización, que es pues realmente cómo manejo todo el tema de gobernanza de inteligencia artificial. Y ahí pues nuestra recomendación es revisar realmente pues las estrategias, el apetito de riesgo, los protocolos, incluso ciertos roles, ¿no? Un AI Ethics Officer, por ejemplo. Nuevos roles que realmente juegan una función clave en la mitigación de riesgo. Y seguro, pues las áreas de riesgo del legal van a estar muy cerca
estos nuevos roles, ¿no? La capa de datos, cómo manejamos datos, ¿no? Cómo nos aseguramos que los modelos estén utilizando la data correcta, pero al mismo tiempo ahí vienen todas las preguntas alrededor también dónde vive la data. Viene la pregunta alrededor de privacidad de datos, ¿no? Entonces, todas preguntas que tienen una relevancia legal y donde, pues claramente hay un rol para el área legal, ¿no? La capa del modelo, ¿no? Cómo entrenamos el modelo, qué usamos, cómo lo probamos, etcétera. Esto a lo mejor no son tanto preguntas legales, pero sí son preguntas de riesgo, sí son preguntas de guardrails que se tienen que definir y típicamente pues se definen en una gobernanza donde ustedes juegan un rol importante, ¿no? Y por último, la capa de aplicaciones, ¿no? Y ahí la pregunta es, pues la aplicación que doy al resultado del modelo con los datos que puse, pues realmente está llevando al output deseado, no hay sesgos. ¿Cómo me aseguro de esto? ¿Cuáles son los guardrails ahí? Que también es otra vez un tema relevante que por un lado puede estar regulado, pero por otro lado simplemente tiene que ver también con definirlo internamente y tener roles alrededor de esto que lo revisan. La segunda parte, como ya mencioné, es esta parte de cómo cambia la profesión y lo puse como signo de interrogación porque no tengo la respuesta, qué tanto va a cambiar, ¿no? Seguro, sin embargo, como vimos en los tipos de casos de uso en los dominios, pues hay casos de uso relevante. Toda la parte de concisión y síntesis de información, no me dejan mentir, yo creo que esto es relevante para las áreas legales, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo a grandes rasgos? Estamos viendo que las grandes corporaciones ya están empezando a probar realmente algunos POCs, pero todavía pocos están viendo resultados a escala. Y eso también es importante en general, no solo para las áreas legales, ¿no? Aquí sí estamos hablando sobre todo de los temas de aplicaciones o de casos de uso en las áreas legales, pero en general estamos viendo que si bien hay mucha adopción, todavía hay poca captura de valor. O sea, yo hablé antes del tema de adopción de inteligencia artificial generativa que por el cambio de la interacción, del modo de interacción con la tecnología está cambiando muy rápidamente y como dije, todos seguro lo conocen muy bien. Si vemos realmente los porcentajes de empresas que están viendo un impacto medible en todo esto, los números son mucho más chiquitos, ¿no? Y estamos hablando de que un cuarto está viendo algún impacto, ¿no? El MIT publicó un estudio hace como 2 semanas donde hablaban de que un 5% realmente logra una transformación. O sea, obviamente ahí todavía hay trabajo que hacer y lo mismo es en los casos de uso legales donde pues no necesariamente, o sea, muchos están empezando a adoptar, sobre todo las empresas grandes, pero todavía no hay muchos que ven los impactos, ¿no? La mayoría de las firmas, y esto pues es tanto verdad para los in-house como para los bufetes también de abogados, pues está enfocado todavía en casos de uso internos con menor riesgo, ¿no? La automatización de algo de trabajos interno, pero no en el core. Y eso, por eso, también se ve obviamente el impacto un poco más limitado, ¿no? Porque estoy abordando un universo de posibles casos de uso mucho más chiquitos, ¿no? Em, ¿Qué hacen los líderes? Los líderes se han enfocado en una lista corta que realmente cambia algo en el flujo de trabajo principal de la gente y ha trabajado al mismo tiempo en el upskilling de los abogados, porque pues todos que estamos interactuando con inteligencia artificial, y digo todos que estamos interactuando porque vamos a estar interactuando todos con inteligencia artificial, si no ya lo estamos haciendo, pues todos tenemos que saber cómo hacer esta interacción y tenemos que ser buenos prompt engineers, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Además, la mayoría de las empresas confían en este contexto en herramientas existentes que ya existen en la compañía, justo para el tema de concisión, por ejemplo, y de resúmenes o síntesis de información, pues obviamente en muchos casos ya existen herramientas que se pueden aplicar también en el ámbito legal. Y lo que estamos viendo es que las empresas más pequeñas van un poco más lento en todo esto, ¿no? Y eso tiene que ver también porque las primeras herramientas que se habían lanzado, pues
se habían enfocado realmente en el mercado de grandes empresas, entonces hay una explicación lógica. Sin embargo, yo creo que justo para pymes hay una oportunidad bien importante porque se puede reducir el trabajo transaccional. ¿Y quién tiene tiempo para trabajo transaccional? Pues nadie, pero menos los pymes. Se tienen que enfocar realmente en el core de su negocio, ¿no? Hablé ya de un poco los diferentes usos de la inteligencia artificial a lo largo del trabajo. Aquí ven ciertos ejemplos. No les voy a explicar a ustedes su trabajo, obviamente, pero aquí creo que está claro que hay algunos puntos en el trabajo donde seguro hay casos de usos interesantes, sea esto en la gestión de gastos externos, sea esto en justo esta parte de poder resumir síntesis de información, redacción, asistentes de negociaciones, ¿no? Monitoreo de cumplimiento. Hay muchos casos de usos realmente a lo largo de la cadena de valor donde se puede utilizar la inteligencia artificial generativa de forma muy efectiva. Y un ejemplo, incluso, o sea, McKinsey no somos una firma de abogados, sin embargo, tenemos obviamente también temas de trabajo con mucha información no estructurada, tenemos mucho tema de knowledge management. Nosotros, por ejemplo, ya implementamos un asistente de inteligencia artificial generativa que realmente está conectado a básicamente todo el conocimiento de McKinsey y hace que tiempos de investigación de ciertos temas pues se acortan porque ahora pues no lo tengo en plataformas de knowledge management como lo tenía tradicionalmente, sino puedo interactuar con base en lenguaje natural directamente con esta información y eso obviamente aumenta mucho la productividad, ¿no? Justo si estamos viendo un poquito en qué están típicamente las empresas, eso, una encuesta entre abogados literalmente, en qué están utilizando o qué están viendo, esperando los impactos del lado derecho, pues es ahorro de tiempo en algunas de estas tareas muy rutinarias, algunas también específicas que tienen que ver con el trabajo de revisión de leyes, etcétera. Eso es la gran mayoría de los casos de uso y creo que se está relacionando, por ejemplo, a lo que acabo de explicar del caso McKinsey, ¿no? Lo que queda claro es que en muchos casos, pues ustedes también están viendo, y no hemos hecho la encuesta con ustedes, pero que claramente sí hay una adopción esperada en los próximos años de soluciones si no ya están utilizando ciertas soluciones, ¿no? Sin embargo, importante lo que mencioné antes, pues hay en muchos casos todavía no tanta adopción porque hay incertidumbre o preocupaciones alrededor de la confiabilidad de la información que sale, ¿no? Preocupaciones éticas, preocupaciones de seguridad de datos. A veces hay políticas internas que lo prohíben. Entonces, hay diferentes. Típicamente no es una barrera el costo, ¿no? Lo ven como el último, como mencioné antes, el costo va hacia cero, ¿no? Todavía no es cero, o sea, obviamente, y no va a ser directamente cero, pero no es típicamente un tema de costo, es más un tema realmente de preocupaciones alrededor de la confiabilidad y de cómo utilizo la data. Y por lo tanto, creo que es importante, y con eso quiero cerrar, que GenAI obviamente, o la inteligencia artificial generativa en el contexto legal, pero también en general, no es solo de casos de uso. O sea, creo que es importante, si no ya están utilizando inteligencia artificial generativa en sus flujos de trabajo, en lo que están haciendo, definir bien un objetivo, una meta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? Hay muchos potenciales objetivos alrededor de esto, desde la automatización más básica hasta realmente un cambio del rol del abogado, ¿no? Y esto creo que en muchos casos permite la inteligencia artificial enfocarnos más en tareas de valor agregado, ¿no? En realmente volverse o sea, en vez de hacer tareas transaccionales, pues realmente enfocarse en las tareas, por ejemplo, de ser un asesor experto para las áreas de negocio. Entonces, creo que esto puede ser un objetivo, pero cualquier objetivo que ponen, pues luego se traduce, obviamente, sí, en
en tres temas importantes. Por un lado, sí está claramente, y está en el medio aquí, la evaluación de los casos de uso. O sea, si yo defino qué quiero lograr, pues con base en esta estrategia puedo definir cuál es el conjunto de casos de uso que tiene sentido y que debería implementar, ¿no? Y esto hay que evaluar caso por caso, porque no hay una única receta de que esto es el conjunto que se debería implementar, ¿no? Pero por otro lado, importante en este contexto luego, toda la parte de conocimiento de datos, ¿no? Los datos, siempre se ha dicho en los últimos años, siempre he escuchado, ¿no? Los datos son el nuevo petróleo. Sí, pero sobre todo los datos en el mundo de la inteligencia artificial. Ahora, sin datos no funciona la inteligencia artificial, y sin datos de calidad y sin saber qué realmente dicen mis datos y que sean de calidad, pues no puedo confiar tampoco en el output, ¿no? Entonces ahí es muy importante apalancar realmente pues lo que tienen ustedes de datos y entrenar sus modelos con base en esto para poder confiar, ¿no? Y por último, la capacitación. De nada sirve tener las mejores soluciones si no hay una capacitación alrededor de esto. Entonces, como ven, no es un tema de definir pues tecnología, o sea, GenAI no es un tema de solo modelos o solo tecnología, sino realmente es un tema de estratégicamente pensar en qué quieren lograr, ver para esto qué casos de uso necesito, cuál es el conjunto de soluciones que existe, asegurarse de que la data que entre ahí sea confiable, porque esto responde a la data de la página anterior, de que podemos o no confiar en lo que nos dice el modelo. Obviamente necesitamos otros guardrails también. Y por último, si no estamos haciendo el upskilling en poder utilizar esas herramientas, pues de nada va a servir, y justo el output no va a ser de alta calidad si no sé cómo tengo que preguntar la pregunta que quiero hacer. Con esto cierro, ya me pasé algo del tiempo. Les agradezco por el espacio. Espero que esto haya sido útil, un repaso un poquito de lo que está pasando en la inteligencia artificial, por qué es tan importante, por qué se adopta tan rápido, y espero algunos insights también en las áreas legales. Muchas gracias. Hasta luego.